Nos encontramos en los versículos 19 y 20 del capítulo 21 de Apocalipsis. Lo que tenemos aquí es los cimientos del muro de la ciudad, no del muro, recordad, del muro de la ciudad. Estas piedras preciosas que estamos viendo en el muro de la ciudad, tienen que ver no con el muro en sí mismo, sino con el muro de la ciudad, es decir, con el contacto interior, con todo lo que tiene que ver con la gloria del interior, ¿de acuerdo? La Nueva Jerusalén. Por eso específicamente estos versículos citan el muro de la ciudad, ¿vale? Estuvimos hablando anteriormente de las medidas y una de las medidas específicas muy importante, extremadamente importante, era la profundidad, porque esa era la medida que, esa es la medida que a las medidas de superficie, longitud por anchura, la profundidad hace que se una a la medida de altura. La profundidad, la sabiduría, es lo que consigue que el testimonio de 2 llegue a ser de 3, porque eso es lo importante. Recordad que las palabras del Señor, allí donde hay 2 o 3 reunidos a mi nombre y estoy yo en medio de ellos, no está diciendo que hayan 2 o que hayan 3, sino que 2 es el número de testimonio humano, 3 es el número de testimonio perfecto divino. Ya hemos estudiado esto en anteriores capítulos. Y aquí es lo que tenemos, la profundidad, lo que tiene que ver con la sabiduría, otorga esto, otorga la conexión con la altura, la comunión con Dios, para entendernos de alguna manera. El último día vimos específicamente lo que representan las piedras preciosas. En estudios anteriores hemos citado hemos hecho alguna mención sobre las piedras preciosas, pero específicamente aquí es donde tenemos que ver las piedras preciosas. Las piedras preciosas son la sabiduría divina, ¿de acuerdo? La sabiduría divina, no la humana, la sabiduría divina. Es decir, lo que tiene que ver con el testimonio profético, con el ministerio profético, con el espíritu de la profecía. Eso es la sabiduría divina. La sabiduría divina, con la sabiduría divina es con el material, con los materiales, piedras preciosas, con los que edificamos todo edificio o vestidura, mejor dicho, edificamos, con los que se edifica o se sobreedifica toda vestidura o todo edificio que tiene que ver con algo divino, puro, perfecto y acabado en hermosura. ¿De acuerdo? El último día lo vimos. Eso es lo que son las piedras preciosas. Cada vez que vemos piedras preciosas, hablamos de sabiduría, mejor dicho. Habla el Espíritu Santo de sabiduría. Lo contrario de la sabiduría, evidentemente, es la necedad, la inmundicia. La necedad o la inmundicia no es el no conocimiento, no es como coger la sabiduría y decir que la sabiduría es el conocimiento de Dios y lo otro es el no conocimiento. No, la ignorancia, no, de ninguna manera. No es la ignorancia. Lo contrario de la sabiduría divina es la inmundicia, la necedad, es decir, una sabiduría alternativa, humana, o mejor dicho, mezclada. Es decir, una sabiduría que quiere ocupar el lugar de la sabiduría de Dios o la palabra de Dios. ¿Cómo? Pues artificialmente, imitando o moldeando la escritura e incluso moldeando el temor de Dios. Y eso aún creyendo que se está en la voluntad de Dios. Esa es la realidad. Y esas piedras preciosas, en imitación, son con las que se ha adornado aquella que quiere ocupar el lugar de la esposa. ¿Recordáis Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18? Aquellas piedras preciosas con las que se adorna la ramera.
esa iglesia que ha llegado al punto de estar totalmente inmundizada. Así es. Recordad que la primera a los Corintios capítulo 3 nos habla de aquello que debemos sobreedificar. ¿Recordáis el oro? El oro es la santidad de Dios y las piedras preciosas es la sabiduría divina. Sabiduría divina en santidad. Eso es lo que hay que sobreedificar sobre el verdadero fundamento, el cual es Cristo. Ojo, Cristo en humillación, ¿eh? Cristo en humillación es el fundamento. Bien. Como dice Hechos 20, versículo 32, las palabras de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El último día también vimos que en la Escritura existen tres tipos, o mejor dicho, tres listas de piedras preciosas. Solamente hay tres listas específicamente de piedras preciosas. Vimos la primera, la cual se encuentra en el vestido de Satanás. Son las piedras preciosas de sabiduría con las que Satanás fue creado. Sí, Satanás es alguien a quien se le dice: he aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. No hay secreto en cuanto a misterio, ¿eh? En cuanto a misterio divino. No le son ocultos los misterios divinos. Él es más sabio que Daniel. No sabiduría humana, ¿eh? Sabiduría divina. Porque Satanás es así. ¿Es un necio? Sí. Pero es con lo que él ha sido creado. A él se le dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Ese es el sello de la perfección. El sello de la perfección es estar lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Por eso se le dice: de toda piedra preciosa era tu vestidura, hasta que corrompiste tu sabiduría. Las piedras preciosas son la sabiduría. De toda piedra preciosa era tu vestidura, hasta que corrompiste tu sabiduría. En el momento que corrompes tu sabiduría, ¿qué es lo que ocurre? Como dice en Ezequiel 28, pues que ese esplendor que manifestaban las piedras, Ezequiel 28, 17, se convirtió en ceniza, Ezequiel 28, 18. Es decir, la sabiduría se convirtió en necedad. Pero, ¿cómo se corrompe la sabiduría? ¿Cómo se apaga el fulgor de esas piedras? Queriendo ser como Dios. Igual que el hombre. Queriendo ser como Dios, igual que el hombre. Lo que Satanás les dijo, le dijo a Adán y le dijo a Eva: seréis como Dios. No era meramente eh, algo de aquel momento, era de aquel momento y que se va a extender en la historia del hombre, en sus concepciones, en el fundamento de la mente humana, se va a convertir en algo eterno. Bueno, eterno. Se va a convertir en algo que con lo que el hombre camine durante toda su historia profética bajo el sol. Así va a caminar, con ese tipo de pensamiento, codiciando la sabiduría, pero la de la carne, la de las aguas, de debajo de la expansión, es decir, la de los reinos del mundo, y eso es lo que codicia el hombre. ¿Y quién lo codicia como el hombre? Bueno, Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3 y Apocalipsis 18, versículo 3. ¿Quién no solo la ha codiciado, sino que además ha pensado, ha razonado y se ha guiado de esa manera? La Iglesia. La Iglesia sí lo ha hecho. Y hoy nos encontramos en el tiempo de la sabiduría según los ojos de la carne, porque nuestra evangélica mamá, la Odisea, dice que nosotros somos ricos en Cristo. Y su doctrina es doctrina bíblica según hemos aprendido de ella. Es el Evangelio, podríamos decir, según Santa Laodicea. Es la escritura según la Odisea. Por eso, la Iglesia, por eso esa convertida en fornicaria, ramera, porque ha fornicado con los reyes de la tierra, siempre fornica con todos.
Esta se viste de piedras preciosas. Lo vimos en Apocalipsis 17:4. Vestida de piedras preciosas. Pero se viste ella de algo que no le corresponde, algo corrompido, como el vestido corrompido de Satanás, a quien se le dice corrompiste tu sabiduría. De eso es lo que se ha vestido la Odisea, de eso es lo que ha acabado vistiéndose la Iglesia. ¿Cómo distinguir el fulgor de las piedras preciosas? Bueno, para el hombre natural, y el odiceano es hombre natural, eso es imposible. No puede distinguirlo. Es imposible distinguirlo. No es capaz de discernir entre piedras preciosas y piedras de inmundicia. Es decir, no es capaz de discernir entre sabiduría divina y sabiduría humana. Y la sabiduría humana es ni más ni menos que la sabiduría divina, pero moldeada, retocada, rebajada al nivel de las aguas de debajo de la expansión. Esa es la realidad. En fin, la Odisea, recordemos que no es algo diferente a nosotros, ¿eh? Nosotros somos la Odisea. No podemos alienarnos. Somos la Odisea. Solamente lo que sí que podemos hacer, y esto de manera individual, es abrir la puerta que la Odisea cerró a Cristo. La puerta individual. En Apocalipsis 3:20. Y cuando lleguemos a Apocalipsis 22, que también volveremos a ver una llamada individual, veremos que hay acusación sobre toda la Iglesia, pero la llamada será individual a Él. La llamada siempre es la misma, a salir fuera del real. ¿Por qué? Porque nosotros, como iglesia, ni siquiera como iglesia local, podemos abrirle la puerta. No podemos abrir la puerta. Solamente podemos abrir la puerta de manera individual. No para que entre en la iglesia, eso no es posible. Solo es posible abrir la puerta para que cene contigo y tú con él, como dice la Escritura. Y ya sabemos que el corazón del cristiano profesante no quiere creer esto. No quiere aceptar que pertenece a la Odisea. ¿Por qué? Pues porque cree que la Odisea es una cosa mala por ahí. Es un determinado grupo eclesial, o son los lobos, o son los escondidos, o tal. Pero no, la Odisea es un ciclo, es un periodo de la Iglesia en la tierra. El último, en el cual nos encontramos. Por lo tanto, insisto, como el último día también, no nos resistamos a aceptar esto. No nos resistamos a humillarnos ante Dios. Reconozcamos que pertenecemos al pueblo que ha corrompido su sabiduría, sus piedras. Nosotros no somos menos que Israel. ¿Qué nos pensamos? Hemos recibido el Espíritu Santo y como hemos recibido el Espíritu Santo, nosotros ya no pecamos. Ya somos la leche. ¿Por qué? Porque el Señor va a proteger cada paso que demos. Bueno, eso no es verdad. Eso es una inmundicia de doctrina o de creencia. El Señor envía profetas a la iglesia muy de tarde en tarde. Y lo único que vemos en la historia de la iglesia y la tierra es desgracias y desastres. Y muchas veces han tenido que pasar siglos antes de que el Señor vuelva a enviar algún profeta a su iglesia. Alguien que desvele su verdad. Y esto ha ocurrido constantemente. Y mientras tanto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues conforme a su palabra, Mateo 13. Que la semilla daría fruto, pero este fruto sería cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno. Siempre en franca y perfecta decadencia. Y esa es la realidad que tenemos, siempre en absoluta decadencia, cada vez peor, cada vez un fruto más escueto, pero no el fruto en sí de que seamos capaces de dar, sino porque hay inmundicia, porque se corrompe constantemente la sabiduría, se corrompen constantemente esas piedras preciosas de las cuales, según Pablo, ya deberíamos de estar adornados, vestidos. Y vuelvo a decir que el cristiano profesante no va a creer que colabora, pues como en Apocalipsis 17 y 18, en llenar un cáliz de abominaciones. Pero la Escritura sigue diciéndonos, salid a él fuera del campamento. ¿Qué campamento? ¿Qué campamento?
Solamente existe un campamento según la Escritura. En el Antiguo Testamento el campamento era el campamento de Israel. ¿Cuál es el campamento para nosotros? Pues el campamento de la cristiandad. Esa es la única realidad. Debemos salir a él fuera del campamento y encima llevando de su vituperio. El esplendor o conocimiento, llamémosle esplendor de las piedras preciosas, el refulgir de las piedras preciosas, o llamémosle conocimiento, sabiduría con el que nos han dicho que hemos sido vestidos, quizás no es el esplendor o conocimiento o sabiduría o piedras que pertenecen al ámbito de lo perfecto. Quizás deberíamos pensar que no pertenecen a la sabiduría divina, sino a una sabiduría que lleva siglos manifestándose y finalmente arrebatando el terreno y la corona de la verdadera. Apocalipsis 3:11. Porque la Odisea le ha arrebatado la corona a Filadelfia. Y es la realidad. La realidad es que no hay sabiduría. Sí, hay una sabiduría bíblica, no escritural. Usamos las hojas de la Biblia pues como la serpiente de bronce, creyendo que mantiene todo su poder la serpiente de bronce, pero no. Deberíamos de encontrar en las hojas de la Biblia, a través de las hojas de la Biblia, deberíamos ser capaces de vislumbrar, de discernir la escritura divina. Deberíamos ser capaces de discernir el ministerio profético, es decir, el espíritu de la profecía, la verdad de Dios. Pero con la que nos han vestido a nosotros, los hijos de la Odisea, no es esta. Y por cierto, yo sé que alguien dirá, bueno, pues ya no quiero ser hijo de la Odisea. No, no, no puedes decidir no ser hijo. Lo eres y punto. Lo único que puedes hacer es que, siendo hijo de la Odisea, reconocerlo y tomar medidas. Pero seguimos perteneciendo a la última manifestación de la Iglesia en la tierra. No hay más manifestaciones. No podemos decir, no, no, yo quiero ser Éfeso. No somos Éfeso. Somos la Odisea. Es el tiempo, el periodo que nos ha tocado ahora. La escritura moldeada, la que nos han legado en Apocalipsis 2 y 3, ya lo vimos, la que nos han legado desde Éfeso hasta la Odisea, es el resultado que vemos después en Apocalipsis de los capítulos 16 a 18. Oro, plata y piedras preciosas, aquellas de las que habló Pablo, que debíamos sobreedificar. Sí, ese es el resultado que vemos en Apocalipsis 16 y 18, oro, plata y piedras preciosas, pero como si fuesen divinas. No son divinas. Han cogido ese oro, esa plata y esas piedras preciosas y le han dado un toquecito sutil, una coma, una tilde, una jota, una palabra con un significado un poco tal, interpretada de aquella manera, traducida de aquella manera, y tenemos lo que tenemos. A todas estas cosas en la Biblia se le añade la superficialidad con la que la estudiamos, con la que la tratamos, superficialidad porque, entre otras cosas, pues no hay la acción del Espíritu Santo para darnos luz. Y la culpa no la tiene el Espíritu Santo, ¿eh? La tiene la Odisea, que ha atado sus profetas y los ha atado de tal manera, lo ha ligado de tal manera los ha ligado con cuerdas, que hasta el Señor mismo, en represalia, ha hecho que la lengua de esos profetas se peguen al paladar para que no hablen. Ezequiel capítulo 3. Y ese es el periodo que nos ha tocado. Bien. Decía que las piedras preciosas, la sabiduría, siempre se ve allí donde el Señor hace una edificación, un vestido sagrado muy importante. Lo hizo con Satanás. Satanás era perfecto. Él era el sello de la perfección. ¿Cómo era el sello de la perfección? Lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Ese es el sello de la perfección. Tiene que ver con las piedras preciosas, el sello de la perfección. Tiene que ver con la sabiduría, con el conocimiento de Dios. Siempre. No con otras cosas. No con el portarse bien, no con el cumplir mandamientos. No tiene que ver con el conocimiento divino. Atención. No conocimiento de memorización. La memorización
Es una herramienta, nada más. Pero si convertimos una herramienta en el fin, es muy estúpido, es muy pueril. La memorización la utiliza la ciencia humana. En la ciencia humana es importante la memorización, pero la memorización no tiene corazón. La memorización no está viva. Lo que sí está viva es la palabra de Dios. La palabra de Dios está viva. La sabiduría sí que está viva. No la memorización de las cosas. Bien, decía que Satanás fue vestido de toda piedra preciosa. Él estaba vestido de toda sabiduría. Encontramos también esto en el pectoral, aquel pectoral que se le llama del juicio, o mejor dicho, se le traduce el pectoral del juicio, pero ya vimos, creo que fue el último día, que no se debía de llamar estrictamente pectoral del juicio, no, sino con otro tipo de palabra, en hebreo es mishpat. Y mishpat debería ser, es lo que tiene que ver con esa traducción no mala, porque traducirlo como el juicio no es que sea una mala traducción, es una traducción, a ver si me expreso bien en cuanto a esto, pequeña, corta, que no expresa lo que mishpat significa. Y eso es exactamente lo que ocurre, que ya lo vimos en Apocalipsis 20, versículo 4, con la palabra crimá. ¿Recordáis la expresión aquella que se les dio la capacidad de ejercer juicio a los que se sientan en los tronos en Apocalipsis 20, en el día del Señor? Bueno, pues allí ya vimos que no es la capacidad de ejercer juicio, sino que se les da el crima. Y el crima no es el juicio, no es la capacidad de ejercer juicio, es la capacidad de sancionar, es decir, es la capacidad de hacer el juicio junto con la sentencia. Es decir, todo el proceso absoluto. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con sabiduría, pero no con sabiduría normal, con una sabiduría absoluta, es decir, con la sabiduría perfecta, divina. ¿Y dónde se encuentra la sabiduría perfecta, divina, no humana, que no tiene que ver con lo humano? Ya hemos dicho que la sabiduría humana es una mezcla. La sabiduría perfecta se encuentra allí donde Dios ha hecho su obra perfecta. Es en el pectoral del juicio, de la mishpat, y en el crimá, ¿de acuerdo? En la Nueva Jerusalén. Allí se encuentra la sabiduría perfecta. Ahí se encuentra el plan de Dios consumado. Por lo tanto, ya vimos que tanto crimá como mishpat se podría traducir como veredicto. Más bien, vamos a verlo de manera más amplia. Más bien, decisión. Crimá y mishpat se deben traducir más bien como decisión. Podría ser el pectoral de la decisión. ¿Por qué? Pues porque atañe al valle de la decisión y el tribunal, la capacidad que se les da en el capítulo 20 a los santos de juzgar, lo que se les da es la capacidad de decisión. Como digo, porque atañe al valle de la decisión, a donde es llamado el hombre a rendir cuentas con Dios, a tomar una decisión. Y el punto decisivo a través del cual se deben tomar las decisiones, el hombre en general debe tomar las decisiones, es a través del mishpat, a través del crima, siempre. Por lo tanto, cuando vimos el último día el pectoral, lo vimos que tenemos en el pectoral de la mishpat, de la decisión, tenemos una figura muy similar a los dos candeleros. Éxodo 28:15 y Apocalipsis 24, ambos candeleros. ¿De acuerdo? Bien, ya vimos que en Éxodo 28:15, cuando se elabora el pectoral de la decisión, se le dice allí, harás el pectoral de la decisión, obra de hábil artífice. Esa es la traducción correcta, no como algunas traducciones pone que es obra primorosa, obra de arte, no.
Los interlineales en general lo traducen como obra de experto. Esa es su traducción correcta, obra de experto según el original hebreo. O nosotros, como dijimos, conocemos una mejor manera de expresar lo que el Espíritu nos quiere transmitir. Primero a los Corintios 3:10, obra de perito arquitecto. Las piedras de la esposa, las piedras que vemos, que estamos tratando ahora mismo en Apocalipsis 21, versículos 19 y 20, las piedras de la esposa son obra de perito arquitecto. Y las piedras del pectoral, de la decisión que llevaba el sumo sacerdote, es obra de hábil artífice. Es decir, exactamente lo mismo. Y con este pectoral, Aarón, representando a los hijos de Israel, debía entrar en el lugar santo. Por cierto, el cual nos habla también de la Nueva Jerusalén, de la esposa. En fin, al igual que Satanás, las vestiduras sacerdotales incluyen perfección, sabiduría y gloria y hermosura. Exactamente las mismas cosas. ¿Por qué? Porque las vestiduras sacerdotales, al pectoral, sobre todo que son coronadas por el pectoral, tienen que ver con esto: perfección, sabiduría y gloria y hermosura. Es importante ver que allí donde Dios usa piedras preciosas para crear o vestir, en fin, para edificar algo, siempre, siempre existe un hábil artífice o llamémosle perito arquitecto. Porque Ezequiel 28, versículos 12-13, si los leemos atentamente, allí también nos deja ver al gran perito arquitecto creando o vistiendo a Satanás. De la misma manera que hubo un hábil artífice para el pectoral de la decisión, el pectoral de las vestiduras de Aarón, y hay un perito arquitecto para las piedras preciosas de la esposa, también hubo un perito arquitecto, Dios creador, creando a Satanás. ¿Cómo? En perfección, o sea, siendo el sello de la perfección, es decir, con sabiduría y hermosura. Allí es donde vemos al perito arquitecto. En Ezequiel 28, 12-13, vemos al gran perito arquitecto creando o vistiendo a Satanás. Y estas vestiduras, esta creación, esta edificación, de lo que sea, siempre es en sabiduría de Dios, porque las vestiduras o edificios de Dios siempre son con base de piedras preciosas, edificados, pertrechados con todo conocimiento o sabiduría divina. No hay edificación divina que no posea ese sello. ¿Cuál? Lo que hemos leído. El sello de la perfección, es decir, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. No hay edificación divina que no posea ese sello. Por cierto, algo que solamente sobreviene cuando el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, es decir, cuando se alcanza la sabiduría no humana, sino la de Dios. El hombre natural, cristiano, el cristiano es hombre natural, desgraciadamente. El hombre natural siempre confunde la sabiduría humana con la de Dios. Confundimos la sabiduría humana con la de Dios. ¿Por qué? Porque pensamos, bueno, es que sabiduría solo hay una. Cierto, solo hay una. Desgraciadamente, hemos creado una dualidad. Al pervertir la sabiduría divina, hemos creado una dualidad. Y recuerdo una cosa: pervertir la sabiduría divina no es ir al extremo opuesto a la ignorancia o a la mentira absoluta. No, no, es coger la sabiduría divina y darle un toquecito, darle unos retoques, unos babilónicos retoques. Nada, poquita cosa, una jota, una tilde, cualquier cosa. Y con esto ya tenemos la sabiduría humana, es decir, lo contrario a la sabiduría divina. Pues lo mismo que la expresión Cristo y anticristo. Se nos dice, el anticristo es un tío con cuernos y rabo, es más malo que la madre que lo parió y es la leche. No, no lo es. No lo va a ser. Anticristo es el sustituto de Cristo, el que se quiere poner en lugar de Cristo. Siempre es así. ¿Cómo? Imitando.
cogiendo a Cristo y dándole unos retoques. Al Cristo escritural y dándole unos retoques. Cogiendo la escritura y dándole unos retoques. No tenemos que esperar a que llegue ese día, ¿eh? La escritura, la Biblia que tenemos, ya tiene todos los retoques necesarios, desgraciadamente. Bien. Decía que el hombre natural siempre confunde la sabiduría humana con la de Dios. Y es cierto que la sabiduría debería ser una sola. La sabiduría. La de Dios, la sabiduría, la única que debería haber. Algo, esa sabiduría divina, algo que desciende de las aguas de encima de la expansión. Desciende, algo que debería descender. Algo que debería estar en constante descenso, como la Nueva Jerusalén, en constante descenso. ¿Para qué? Para ser un camino entre las aguas de arriba de la expansión y el hombre de la tierra. De arriba hacia abajo. Por lo tanto, debe de descender, debería ser así, una sabiduría descendiendo, siempre descendiendo de las aguas, desde las aguas de encima de la expansión, como la Nueva Jerusalén. Pero sabemos que el hombre la ha pervertido, estableciéndose, como hemos dicho antes, una dualidad. La sabiduría humana no es más que la divina moldeada. Es decir, con inmundicia. ¡Ey! Por muy legítima y buena que parezca, incluso sea esta. La sabiduría humana pertenece a aguas también. Claro que sí, claro que pertenece a aguas. Pertenece a aguas de enseñanza. Las aguas son la enseñanza, pero pertenece a las aguas de debajo de la expansión, a las de los ojos de la carne. Y esto recordad que no es malo en sí mismo, ¿eh? Las aguas de debajo de la expansión no son malas en sí mismo. Es malo cuando quiere sustituir a la sabiduría divina, a las aguas de arriba. Es malo cuando las aguas de debajo de la expansión se quieren decir que son las de arriba de la expansión. Es malo cuando hay una mezcla o un intento de sustitución. Por eso digo que la sabiduría de los ojos de la carne se convierte en mala, no porque sea mala en sí misma, sino cuando quiere sustituir a la sabiduría divina, algo que hace constantemente el hombre natural, incrédulo o creyente, el hombre natural. Hemos hablado de las dos listas de piedras preciosas, el vestido de Satanás y el pectoral de las vestiduras de Aarón. Y ahora vamos a ver la última lista de piedras preciosas, la de la novia y la esposa. Fijaos, vamos a ver unos textos. Apocalipsis 17:4. Habla de la mujer, aquella mujer adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Apocalipsis 18:16. Habla de la gran ciudad, que estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Recordad lo que es la perla. ¿Os acordáis de lo que es la perla? Mateo 13. La perla tiene que ver con la iglesia, ¿de acuerdo? Con la novia. Seguimos con más escrituras. El Cantar de Salomón, capítulo 4, versículo 7. Fijaos lo que dice allí. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay defecto, hermosa hermosura. Es el Rey de Gloria hablando de la esposa, ¿vale? Segunda a los Corintios 11:2. Fijaos lo que dice allí. Os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Apocalipsis 21:19. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. Apocalipsis 21:2. La Nueva Jerusalén dispuesta como una novia adornada para su esposo. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo se adorna a la novia? A la novia es necesario que se le adorne o que se vaya adornando paulatinamente en el transcurso de todo este tiempo de su historia, antes de ser llamada por el esposo a las bodas, que se adorne con toda clase de piedras preciosas. Es decir, la esposa, la novia, que debe de estar adornada, como se nos dice en Apocalipsis 21:2, es la misma que en 21:19 se le ve a la ciudad adornada con toda clase de piedras preciosas. Es decir, la novia debe acabar siendo la esposa habiendo sido adornada con toda clase de piedras preciosas. Las piedras preciosas son la sabiduría divina,
el conocimiento divino. ¿Vale? Apocalipsis 21:11 es otro texto que nos habla de esto. Habla de la nueva Jerusalén, de la esposa. Habla de ella teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Fijaos, perfección, sabiduría, gloria y hermosura. En todos estos versículos que hemos estado citando, se habla de la perfección, de la sabiduría y de la gloria y hermosura. Exactamente igual, exactamente vestida que las vestiduras elaboradas para Satanás y las vestiduras elaboradas para el sumo sacerdote. Exactamente igual que los otros dos receptores de las únicas 3 listas de piedras preciosas de la Escritura. Todos exactamente igual, con los mismos atributos: perfección, sabiduría, gloria y hermosura. Las piedras preciosas. Recordemos algo que ya se ha mencionado antes, que hemos mencionado anteriormente. La preparación, es decir, el ataviarse o adornarse de la esposa, recordad que tiene que ver con el tiempo de los desposorios, no tiene que ver con lo que llega a ser la esposa. Es ahora el tiempo de ataviarse o adornarse. Es ahora el tiempo de vestirse, de adornarse. Por eso digo que tiene que ver con el tiempo de los desposorios, tiene que ver con la novia. Apocalipsis 21:2, la novia. ¿De acuerdo? Tiene que ver con el tiempo de los desposorios. Es el tiempo que existe entre la firma del contrato, el cual es el Espíritu Santo, el tiempo que existe entre la firma del contrato y la venida a medianoche del novio para llevarla a la casa del padre para hacerla su esposa y posteriormente llevarla a su morada definitiva, 7 años después. Es una preparación en el conocimiento de la Escritura en comunión con el Espíritu. ¿De acuerdo? Conocimiento de la Escritura en comunión con el Espíritu de verdad. Es un tiempo de asimilación de la mente de Cristo, del espíritu de la profecía, es decir, de la sabiduría divina. ¿Para qué? Pues no solo para el tiempo de los desposorios, no solo para el tiempo que nosotros estamos aquí, no solo para edificarnos unos a otros y que aprenda todo el mundo más del Señor. No, no, es que todo esto tiene un objetivo que está más allá del tiempo actual. Prepararnos especialmente para el tiempo de la Nueva Jerusalén, el tiempo de la esposa, cuando nos convertiremos en esposa. Es decir, cuando deberemos ser luz y justicia para las naciones. ¿Quién o quiénes deben preparar y adornar al cuerpo de santos denominado la novia o esposa? Se puede decir, no, eso, claro, eso, aquellos a los que Dios les dé los dones. Bueno, puede ser. No es que no haya una parte de razón, pero no es una respuesta muy adecuada. ¿Quién o quiénes deben preparar y adornar al cuerpo de santos denominado ahora novia, el que posteriormente será esposa para que llegue a ser esposa? Nosotros, los que formamos parte de ese cuerpo, los que debemos llevarla conforme a los designios de Pablo. Y notad especialmente que no digo designios de Dios, digo designios de Pablo. Porque según a los Corintios 11:2 nos presenta a Pablo como el que desposa a la novia en lugar del Espíritu. Y esto es por un motivo, porque Pablo es el de la calle recta. Hechos 9:11. Muy importante este versículo, Hechos 9:11. Dirá, bueno, describe a Pablo que estaba allí, que tenían que ir a buscarlo. No, el Espíritu no dice la calle recta porque sí, no. Pablo es el de la calle recta. Si alguien quiere tomar ante Dios la calle recta, solamente hay una manera de hacerlo, y es el ministerio de Pablo. Sí, ya sé que alguien dirá, hombre, pero es que los demás escritos no debemos leerlos. Nadie dice eso, ni mucho menos. Ni mucho menos. Pero fijémonos en el ministerio de Pablo, porque el ministerio de Pablo es el ministerio de profundidad del conocimiento de Cristo. El ministerio de Pablo es el que va más allá que cualquiera de los apóstoles, desde luego. Es mucho más profundo. Bien.
Pablo es quien recibió el ministerio de la palabra en cuanto a la iglesia gentil. Romanos 11:13. Es decir, aquella iglesia gentil que es la que es escogida como esposa por el rechazado. Pues mira, conforme a Génesis 41-45 y conforme a Éxodo capítulo 2, es escogida por el rechazado y por el Rey de Gloria. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 1. ¿A quién escoge? A la gentil. Tanto el rechazado como el Rey de Gloria. Y en nuestro caso, cuando llegamos a Cristo, Cristo es el rechazado y será el Rey de Gloria. Ambos. Bien, es importante entender esto. Pablo es el perito arquitecto, el sabio gobernante de artífices, o también llamado artífice principal o maestro de obra. Pablo es quien recibe un conocimiento escritural en el espíritu muy por encima de los demás apóstoles. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 10. Porque es el apóstol de la novia. ¿Vale? Es el apóstol de la novia, la que debe ostentar la mente de Cristo. La novia es la que debe ostentar la mente de Cristo y él es el apóstol de la novia. Primera a los Corintios 2:16. La novia es la que debe llegar a ostentar la mente de Cristo, según el ministerio de Pablo. En primera a los Corintios 3, versículos 10 a 14, Pablo es quien recibe el ministerio de la palabra. Pablo es quien nos desposa. Él es quien pone los fundamentos. Y nosotros somos los que debemos sobreedificar encima conforme a oro, plata y piedras preciosas. ¿Para qué? Hemos citado 1 Corintios 3, 10, 14. ¿Para qué? Para que el santuario de Dios, versículos 16 y 17 del mismo capítulo, para que el santuario de Dios, este edificio, la iglesia, la novia, llegue a ser conforme a aquello para lo que ha sido destinado, que es la esposa, llegue a convertirse en la esposa, bien ataviado y bien adornado. Convertirse en la esposa, aquello a lo que está destinado, manifestándose en la próxima dispensación esta esposa como luz y justicia a las naciones. Y sin sabiduría divina no habrá, no existirá. Esa doctrina que dice que la sabiduría divina ya nos la dará cuando estemos allí, ya lo conoceremos todo y ya está. Esa doctrina, si seguimos esa doctrina que tan en boga está, ya podemos coger los escritos de Pablo y tirarlos a la basura. Porque el ministerio de Pablo de profundidad, de sabiduría, de conocimiento, ¿para qué sirve entonces? No. Si no me equivoco es Mateo 18, 18. Todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Todo. Todo. Así que hagamos caso al Espíritu, hagamos caso al Espíritu en Pablo y ataviémonos, adornémonos, llenémonos de piedras preciosas, porque es la única manera de que el Señor nos coloque en el sitio que quiere colocarnos. Es decir, es la única manera que el Señor pueda echar mano de nosotros. Dejemos que el Señor eche mano de nosotros y para eso el Señor, el Espíritu, ha pedido nuestra colaboración. ¿Cómo? Ilustrémonos en la Escritura, no en la Biblia, en la Escritura. A la Escritura se llega a través de la Biblia con el Espíritu. Ilustrémonos en la Escritura en toda sabiduría, ataviémonos de toda piedra preciosa. ¿De acuerdo? Por lo cual, como digo, la novia debe prepararse por medio de sus miembros. La novia debe prepararse por medio de sus miembros para llegar perfectamente adornada a la boda. ¿Cómo? Escudriñando y discerniendo los misterios de Dios. El maná escondido, que se le dice a la iglesia de Pérgamo. Y estos misterios de Dios no son ni más ni menos que las piedras con las que se ha adornado, con las que debemos adornarnos, con esos cimientos de piedras preciosas. ¿Cómo se sobreedifica? Según dice Pablo. Se sobreedifica escudriñando la palabra de Dios, discerniéndola. Hechos 20:32.
no llevando bocadillos a los pobres, ni nada de esto. No digo que esté mal, solo faltaría. No, no, no se trata de que eso esté mal. Se trata de con qué se sobreedifica. Se sobreedifica escudriñando la palabra de Dios. La salvación no proviene de ningún otro lado. Y no estamos hablando solamente de la salvación del alma. La salvación en general. Nuestro camino, nuestro caminar solamente proviene del discernimiento de la palabra de Dios. Por eso digo que se sobreedifica únicamente escudriñando la palabra de Dios, discerniéndola, como nos habla Hechos 20:32. Descubriendo aquello que nos dice 1 Corintios 2, versículos 9 y 10. Descubriendo las cosas que ojo no vio ni oído oyó. Es decir, sobreedificando 1 Corintios 3:12, sobreedificando oro, plata y piedras preciosas. Alejémonos claramente del oro, plata y vestidos ajenos a Dios. Hechos 30, versículo 33. Versículo, por cierto, donde se identifica el vestido con las piedras preciosas como el vestido de Satanás o el del sumo sacerdote. Las piedras del vestido de Satanás son algo muy, muy relevante. Repito, nos enseña que las piedras tienen que ver con aquello que son materiales de edificación espiritual. El pasaje de Ezequiel 28 es muy importante para ello, porque allí nos habla claramente de una cosa que no son materiales reales. Quiero decir materiales visibles, sino materiales espirituales, materiales de edificación espiritual. ¿Qué otra interpretación se le puede dar al vestido de Satanás en Ezequiel 28? Materiales espirituales. Satanás es espíritu. Y esto es lo que nos enseña el perito arquitecto en 1 Corintios 13. Que las piedras preciosas, perdón, 1 Corintios 3, que las piedras preciosas son materiales espirituales, no de ningún otro tipo. Las piedras preciosas son materiales espirituales. Tiene que ver con el conocimiento profundo de la palabra de Dios, como he dicho antes, Hechos 20:32. Las piedras preciosas, es el adorno con que se ha adornado o preparado, ataviado la novia. Ahora ya, aquí, en Apocalipsis 21, versículos 19-20, ahora ya hablamos de la esposa. Ha llegado a ello. Éxodo 39, versículo 32. Fijémonos lo que dice allí. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. El primer tabernáculo fue construido, ¿recordáis? Como Jehová había mandado a Moisés. Es decir, con todo tipo de materiales de oro, plata, piedras preciosas, además de bronce, lino, púrpura, etc. ¿Y el postrer tabernáculo? ¿Cómo se construye el postrer tabernáculo? ¿Cómo se acaba toda la obra del tabernáculo, del último tabernáculo de reunión de la esposa, la Nueva Jerusalén? No como el Señor mandó a Moisés, sino como el Señor mandó a Pablo, con oro, plata y piedras preciosas de 1 Corintios 3:12. Pero estos materiales de los que habla Pablo ya no son los materiales terrenales con los que se había mandado a Moisés edificar, sino son la sombra o tipo de aquellos. Estos materiales con los que edificamos el cuerpo de Cristo es la palabra de Dios, es decir, la mente de Cristo, es decir, el espíritu de la profecía. Y esto no es la Biblia, es la Biblia según el espíritu, es decir, es la escritura. Bien. Antes de pasar al versículo 21, el versículo 21 lo dejaremos para el próximo día, el Señor quiere. Antes de pasar a ese versículo 21, vamos a ver un par de detalles. Ezequiel 28, Éxodo 28. Las 10 piedras de Ezequiel 28, las que tienen que ver con el vestido de Satanás, con su sabiduría, y las de Israel en Éxodo 28, coinciden. ¿De acuerdo? Las piedras coinciden.
Aún así, Israel es más completo, tiene 12 piedras. Satanás solo tiene 10, ahora veremos. Pero Israel tiene 12, es más completo. Las 10 en las que coinciden son correctas. Pero las piedras de la ciudad de Apocalipsis 21 no coinciden al 100%, ni con Satanás ni con Israel. Comparten la mayoría, pero no todas. La esposa, obviamente, que tiene coincidencia en piedras con Israel y con Satanás, pues comparte aquellas cosas proféticas que son comunes a todos ellos, claro que sí. Pero a la vez se diferencia de los otros en el alcance o posición de cada uno ante Dios. De ahí que haya diferencia en algunas piedras. Y estas diferencias de la esposa no son exactamente las mismas con respecto a Satanás que con respecto a Israel. Si estudiáis, si prestéis atención a cada una de las piedras, lo veréis. ¿Y por qué no son las mismas exactamente con respecto a Satanás o que con respecto a Israel? Pues porque cada uno tiene su propia posición o alcance profético ante Dios. ¿Qué tiene que ver o qué tiene en común la Iglesia con Israel? Pues mira, tiene en común que ambas son candeleros de Dios. ¿Qué tiene en común con Satanás? La sabiduría, la edificación del conocimiento profundo y perfecto. Por ejemplo, ¿no? Cada uno tiene su rango de acción y su posesión ante Dios. Bien, su alcance, llamémosle su alcance profético, ¿eh? Su ministerio y su alcance profético, ¿hasta dónde llegan? ¿Por qué? Porque ya sabemos que el ministerio de Israel es más recortado, no alcanza todo el ministerio profético de la Iglesia. Israel finaliza, llega un momento que finaliza. Finalizará, digo finalizará. Ya lo iremos viendo, ya avanzado estos capítulos. Pasemos a otro detalle. Hemos visto las piedras en los vestidos, el alcance. Otro detalle es que el jaspe es la última piedra del pectoral. Recordad que el jaspe es la última piedra del pectoral de las vestiduras de Aarón. Es la que da paso al Redentor. ¿Recordáis? Benoni. No Benjamín, Benoni. Es la que da paso al Redentor, lo cual vemos en Benoni, y al rey, Benjamín. Es el final del antiguo pacto, el jaspe. Y esta piedra es en la esposa el primer cimiento. Y esto es porque su primer fundamento, Jesucristo, 1 Corintios 3:11, Efesios 2:20, 1 Corintios 2:2, ese es el primer fundamento, Jesucristo, en su humillación, es sobre el cual hay que sobreedificar. Como hemos dicho, 1 Corintios 3:12, nos vamos a cansar de repetir este versículo. ¿Vale? El jaspe, como última piedra del pectoral, es la que da paso al Redentor, Benoni, y al rey, Benjamín, en el final del antiguo pacto. Y esta piedra es en la esposa el primer cimiento, el primer fundamento, Jesucristo, está claro, tanto como Redentor, Benoni, como Rey de Gloria, Benjamín. Es importante ver que el fundamento principal, la principal piedra angular, es Jesucristo en humillación, el jaspe. Y ese estado de humillación es igual a una piedra preciosa, el jaspe. Todas las demás piedras tienen que ver con la primera y principal. Por lo tanto, la humillación, ¿recordáis? Colosenses 1:24. Ahora me gozo en mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Por lo tanto, la humillación, decía, es la base angular para las demás piedras. La humillación es la base angular para las demás piedras. El jaspe, primer cimiento, es la base angular para las demás piedras. Las cuales, ¿cuáles son? Sabiduría. El primero, jaspe. Las demás, las piedras preciosas de sabiduría. Es decir, el conocimiento profundo de las Escrituras, de la mente de Cristo. Y todo esto es precisamente lo que vemos en Daniel 9. Que la humillación buscando la voluntad de Dios
da inmediato paso a la revelación de sus misterios, da inmediato paso a la sabiduría, a las piedras preciosas que visten al sacerdote, al querubín y a la esposa. Esto es el espíritu de la profecía. Por eso vemos a las piedras en los cimientos del muro de la ciudad. Así que vamos a leer, como colofón a esto, vamos a leer las palabras del sabio arquitecto a su discípulo. Porque hay unas palabras del sabio arquitecto a su discípulo. Su discípulo es al que es tipo y figura del discípulo, ¿eh? Timoteo. Timoteo es figura de los discípulos de Pablo. Unas palabras que el mismo Señor está pronunciando a través de Pablo, naturalmente. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículos 13 a 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Ocúpate de estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. No que lo puedan ver todos, no. Que su aprovechamiento sea manifiesto a todos. Que los demás puedan aprovechar ello también. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. No estamos hablando de la salvación del alma. Estamos hablando del camino del Señor. Estamos hablando de un camino que Lot no transitó, se equivocó de camino. Si Lot hubiera tenido cuidado de sí mismo y de la enseñanza, cuando estaba con Abraham, no hubiera transitado el camino que transitó. No persistió en ello, como le dice Pablo a Timoteo. Le dice Pablo a Timoteo, persiste en ello, porque si persistes, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. ¿Por qué? Porque les darás sabiduría divina, las piedras preciosas de la profundidad del arquitecto, el sabio arquitecto. Por lo tanto, en el tiempo de su ausencia, en el tiempo de la ausencia del Señor, en el tiempo de la paciencia de Jesucristo, la novia debe prepararse, debe ataviarse de piedras preciosas para que a su venida, a la venida del Señor, tomemos el lugar como esposa. Si no lo hacemos, ¿qué ocurrirá? Ya lo veremos. Veremos cómo llega un momento en que habrá un arrebatamiento. Y en el arrebatamiento, el Señor obtendrá un remanente. ¿Un remanente de qué? ¿De entre el mundo? No. Un remanente de entre la esposa. Perdón, de la esposa, de entre la novia, de entre la iglesia. Disculpad. Un remanente de entre la novia, de entre la iglesia. ¿Y el resto? ¿El resto? Pues mira, el resto dice Apocalipsis 22:15, hechiceros, fornicarios, amantes de la mentira, y diremos, ostras, ¿esto había entre nosotros? No, esto es lo que nosotros contenemos en nosotros mismos. Veremos. Alguien dirá que igualmente, que no pasa nada, da igual, que los salvados en Cristo van a ser la esposa ocupando ese lugar. Pues muy bien, veremos si la indolencia no pasa factura. Mateo 7, 21, 23. Vamos a leerlo, hombre. Mateo 7, 21, 23. Si nosotros tenemos estas doctrinas, que ya digo, no es que sean absolutamente equivocadas. Los salvados en Cristo, claro que van a ser la esposa ocupando ese lugar, pero recordemos, por ejemplo, Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14 no habla de salvos y no salvos. Habla de vírgenes y fornicarios. Habla de ser virgen o ser fornicario. Y en nosotros, desgraciadamente, se cumplen ambas cosas. Por lo tanto,
Cuidado con la expresión que los salvados en Cristo van a ser la esposa ocupando ese lugar, por lo tanto no pasa nada. El Señor ya nos arrebatará. Mucho cuidado, veremos si la indolencia no pasa factura. Ya hemos dicho, Mateo 7, versículo 21-23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, atención, muchos me dirán en aquel día. Y alguien dirá, sí, incrédulos, ¿incrédulos? ¿Qué tienen que ver los incrédulos con el Señor? No. Ninguno de los incrédulos le dirá nada al Señor aquel día. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y nuestra querida mamá lo decía, dice, no, no, pero esos son los lobos que están escondidos, esos son las iglesias malas, esos son los que son los testigos de Jehová, son los católicos y tal. Ya, 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 ya lo veremos. Porque cuando llegue el momento, el Señor dice, entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Boh, sí, estos son también pertenecientes al candelero de Israel y son también pertenecientes al candelero de la Iglesia, con los mismos que partimos el pan. ¿Es dura esta palabra? Más duro es Apolión, el destructor. Ya sabemos quién es el destructor, ¿no? Hemos estudiado el tema. Más duro será Apolión. Así que escuchemos la palabra profética, discernámosla y busquemos lo que el Señor nos ha pedido. Centrarnos en la Escritura, centrarnos en las piedras preciosas, porque no hay otro vestido con el que nos podamos vestir que el de las piedras preciosas. Si no hay piedras preciosas, no nos enseñaremos a nosotros mismos, es decir, no aprenderemos nosotros mismos y podremos enseñar a otros. Lo único que podremos dar será a los demás alimento adulterado, con ingredientes que no son los que corresponden. Y eso, al final, ¿cómo se llama? Esto, lo que tenemos, nuestra iglesia, la Odisea. Una edificada a base de siglos y siglos y siglos, conforme a la historia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y finalmente la Odisea. ¿A cuál peor, verdad? Y el resultado es Apocalipsis 16-18. Duras palabras, sobre todo en Apocalipsis 17. La que ha fornicado con los reyes de la tierra. Y ya lo sé, que la interpretación siempre de los creyentes les gusta la interpretación simple y buenista y sin... Ay, y que no nos dé disgustos, ¿no? Ay, ¿qué es eso de pensar yo de nosotros mismos que somos malos? Como el tonto de Daniel, ¿verdad? Que lo pensaba. No. Diremos, esos son los católicos, son los testigos, son estos, lo otro. No. Somos nosotros. Nosotros. En los cuales caben todos. Por lo tanto, recordemos la palabra profética. Cuidado con decir, no pasa nada, todos vamos allí, todos lo conoceremos todos entonces, todos vamos a gozar. Bueno, cuidado con la indolencia, porque la indolencia siempre pasa factura, porque eso es indolencia, ¿eh? Usar de estas expresiones así, o usar aquellas expresiones, no, el Señor ya se ocupa de que de que la Biblia no sea mal interpretada, no sea mal traducida, no sea mal no sé qué, que no, que el Señor se ocupa de eso, si la responsabilidad nos la ha dado a nosotros. Esas expresiones, esas especies de doctrinas que hemos edificado, diciendo que tranquilos, que no va a pasar nada, eso se llama indolencia. ¿Cómo dice Jeremías 48? Maldito el que hace indolentemente la obra de Jehová. No maldito el incrédulo, ¿eh? No, no, no. Maldito el que hace indolentemente la obra de Jehová, independientemente de que éste sea salvado o no, de que se haya convertido o no se haya convertido. Da igual, recibirá maldición igual. Y la inmundicia en la cual nadamos hoy, maldito el que hace indolentemente la obra de Jehová, y más, y el que detiene de la sangre su espada, es decir, la espada de la escritura, ¿no? Detener la sangre de la espada, mal. Bien, la indolencia es negligencia y es
no pasa nada. Ya, todo se solucionará. Bueno, en cuanto al conocimiento de la Escritura, ya lo veremos, porque es algo que el Señor nos ha comisionado a nosotros. El Señor ha dicho, ocupaos de la Escritura, ocupaos de mi Escritura, ocupaos de mi testimonio conforme al espíritu de la profecía. ¿Qué hemos hecho nosotros? Ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado. Bien. Y la cuestión es, ¿qué hacemos al respecto? Tenemos dos opciones. Una, humillarnos como Daniel, humillarnos profundamente ante la poderosa mano de Dios como Daniel, aceptar nuestro lugar en la Odisea ante Dios en responsabilidad y hacer lo que él hizo, indagar diligentemente en las Escrituras. ¿Por qué? Porque allí se halla el legado del Señor para con nosotros, el vestido con el que debemos vestirnos. Nosotros ya tenemos el primer fundamento, el jaspe, ya lo tenemos. El Señor Jesús en sacrificio, ya lo tenemos. Hemos recibido eso, hemos sido añadidos a la cruz de Cristo. Pues a partir de ese momento, que queda ya en el pasado, porque ya ha ocurrido para nosotros, ¿de acuerdo? A partir de aquí es crecer en la mente de Cristo. Es vestirnos con las vestiduras que vienen después del primer cimiento, las piedras preciosas. Bien, esa es la primera opción. Humillación, aceptar la ruina de nuestra iglesia y escudriñar las escrituras para ver todo el conocimiento del Señor para con nosotros. Algo, por cierto, que comisionó encarecidamente a Filadelfia. Y ahora veremos la otra opción. La otra opción es decir, no, bueno, el Señor ya se ocupará de que no, de que la iglesia pues continúe para adelante. Esto que pone aquí, estas escrituras, no está bien interpretado, según dice José María. Estas escrituras hablan de los malos, de los que se portan mal, de los que son incrédulos, pero además muy, muy malvados incrédulamente. No, hablan de nosotros, habla de la iglesia. Y cuando lleguemos a Apocalipsis 22, vamos a ver cómo sigue hablando de la iglesia. No va a hablar del mundo, va a hablar de la iglesia. Y en la iglesia hay de todo. Es un árbol grande, es una semilla, como la semilla de mostaza, que es muy chiquitina, pero que se hace árbol y se llega a hacer el más grande de los arbustos. Y de tal manera que vienen a sus nidos aves de todo tipo de clases. Las aves ya sabemos lo que son, las potestades, ¿eh? Hemos hablado de ello anteriormente, en capítulos anteriores. Vienen aves de todo tipo de clases. Y nosotros dejamos que aniden en nuestras ramas todo tipo de clase de aves. Nos guste o no, es así. Digo que es así, pero porque lo consentimos. Bien, por eso decía que vamos a ver qué es lo que ocurre cuando llegue el momento y el Señor nos llame a cuentas, porque habrá un tribunal de cuentas, ¿eh? Habrá el tribunal de cuentas. Y hablaremos también de ese tribunal de cuentas. Bien, pues vamos a dejar por hoy aquí el capítulo y el próximo día continuamos si el Señor quiere, continuamos en el versículo 21.